con vástago aflojado. A manera de, estos son mis disclosures, a manera de introducción, obviamente la incidencia de fracturas periprotésicas está aumentado por diversos motivos. Uno de ellos que obviamente la cirugía primaria está siendo cada vez más popular. En segundo lugar, los implantes están durando muchísimo más. Y en tercer lugar, también ha aumentado la cirugía de revisión. Y todos ellos confluyen a un aumento en esta incidencia de fracturas periprotésicas. En general, el comportamiento de los pacientes que sufren de una fractura periprotésica es bastante similar a un paciente que sufre una fractura de cadera en términos de mortalidad en el primer año y de deterioro de su funcionalidad previa. Es una cirugía técnica demandante y hay algunos subgrupos de estas fracturas que eventualmente podían tener un poquito de controversia y es un tema que vamos a tocar durante esta presentación. Lo más habitual en términos de clasificaciones es la utilizada por el grupo de Vancouver, en la cual estamos hablando en esta presentación en particular de las fracturas tipo B, que en el registro sueco son las más frecuentes y fundamentalmente las B2 y las B3. Es importante hacer una buena distinción entre si una fractura tiene el vástago estable o inestable, vale decir B1 o B2 o B3, puesto que el tratamiento es diferente, las complicaciones son diferentes y en definitiva los resultados también son diferentes. Muy importante saber cómo está el vástago. Hasta un 20% de los vástagos que tienen algún tipo de aflojamiento no son evidenciados en las radiografías y por lo tanto uno debe extremar al máximo todo tipo de exámenes, maniobras, etcétera, para determinar si ese vástago está o no está suelto. Importante desde el punto de vista de la historia, ver si el paciente previo a la fractura tiene dolor en el muslo, puesto que ello nos puede orientar hacia un aflojamiento previo y obviamente nos permitiría avanzar en forma significativa en el tratamiento. Del punto de vista de las imágenes, ojalá tener una historia radiológica y en el momento de la fractura incluir una radiografía de todo el fémur para determinar qué tratamiento o qué vástago o qué osteosíntesis es la más adecuada para ese tipo de paciente y evaluar los clásicos signos radiológicos de aflojamiento. Por ejemplo, este es un vástago que tiene una fractura periprotésica en la cual se ve la zona superomedial comprometida, la zona del cálcar, pero si uno no tuviese una radiografía comparativa, podría caer en la tentación de decir, probablemente este vástago podría haber quedado en esa posición, con un FOS negativo, etcétera, etcétera, pero sin embargo, cuando tenemos acceso a radiografías previas, podemos ver que en realidad el FOS no estaba negativo, sino que al revés, estaba positivo, y que la zona donde está la superficie de integración del vástago también se hundió. O sea, en definitiva, aquí, teniendo la radiografía previa, no existe ninguna duda que hubo un cambio en la posición del componente y por lo tanto estamos en la presencia de un vástago aflojado. Como les dije también, el TAC es de una utilidad muy, muy importante. El TAC nos permite ver numerosas cosas, entre ellas la cantidad de fragmentos, la compromiso o la fractura del manto de cemento, la conminución, etc. Por ejemplo, este paciente es un paciente que tuvo una caída en la cual uno le toma una radiografía de cadera anteroposterior. Este paciente tenía dolor en el muslo, sin embargo, pudiese existir la tentación de decir en realidad es una radiografía normal. Hábilmente a este paciente se le tomó un escáner, un TAC, y evidencia, ¿no es cierto?, un rasgo de fractura amplio, oblicuo, que compromete gran parte de la superficie del vástago. Por otro lado, es muy importante la evaluación intraoperatoria. Esta debe ser muy acuciosa y tratar de evaluar la estabilidad del vástago a través de los rasgos de fractura. Uno debe ser bastante prolijo en examinarlo. Muchas veces es mejor decirle al ayudante que lo revise, porque muchas veces uno tiende a subestimar cualquier tipo de pequeño movimiento y caer en la tentación de no revisar el vástago. Cuando existen dudas con respecto a la estabilidad examinada a través del rasgo de fractura, uno debe realizar una artrotomía y una examinación de la estabilidad del vástago desde la zona proximal.
como en este caso, en la cual se realizó la luxación y se determinó que el vástago estaba suelto. ¿Cómo está el stock óseo? Es muy importante desde el punto de vista de la reconstrucción. Hay limitaciones en la visualización del stock óseo cuando uno está en presencia de una fractura periprotésica en un vástago cementado. También este puede estar deteriorado por fenómenos de osteolisis proximal y eventualmente de stress shielding en caso de vástagos no cementados. Y también uno tiene que tratar de no sacrificar más stock óseo del que ya tenía el paciente en el momento del retiro de los componentes y por ello tenemos que tener el instrumental adecuado. En términos del tratamiento, este algoritmo de la Endoclinic resume bastante bien lo que nosotros como unidad de cadera hacemos con algunas pequeñas variaciones. En general estas son las alternativas que podemos hacer recambio con o sin osteosíntesis versus osteosíntesis pura. Podemos usar vástagos cementados y no cementados, cemento en cemento, injerto óseo compactado, injerto molido o en placas, y finalmente para las reconstrucciones más importantes el uso de aloprótesis o prótesis de reconstrucción tumoral. Entonces estamos en el lado izquierdo de este diagrama, en la cual tenemos vástagos B2 y B3, fracturas B2 y B3 con vástago suelto, y tenemos esas alternativas, básicamente las que describí antes, y sobre todo lo que hace relación con el uso de vástagos largos, cementados y no cementados. El uso de otro tipo de injerto óseo en placas o otras alternativas se usan de acuerdo de cada caso. Entonces, la mayoría de las veces recambio con o sin osteosíntesis y muchas veces no cementado. Hay que hacer algunas diferencias entre vástagos cementados y no cementados primarios alrededor de la fractura, puesto que la superficie de integración y contacto con el hueso difiere de uno a otro, y por lo tanto en fracturas con vástagos no cementados de anclaje metafisiario, uno pudiese ser más tolerante para realizar osteosíntesis si esta metáfisis no está comprometida. En el setup quirúrgico, primer lema, digamos, es no sacrificar más stock óseo del que ya tiene el paciente. Uno debe tener todo el tipo de instrumental necesario para una adecuada cirugía en términos de la extracción del vástago, de injertos, de osteosíntesis, vástagos largos, placas, etc. Utilizar la fractura como la principal ventana para extraer el cemento y el retiro del implante. Muchas veces en estos casos no es necesario hacer una osteotomía femoral extendida y uno puede trabajar desde proximal y distal para remover todo el cemento en el caso que sea necesario. Y ojo con no desperiostizar en exceso, sobre todo en fracturas periprotésicas que tienen vástagos cementados, cuya circulación endostal ya está comprometida por el procedimiento inicial y por lo tanto la única circulación para eventualmente consolidar esa fractura es la circulación periostal. El uso de la radioscopía intraoperatoria es sumamente útil, nosotros prácticamente lo usamos de regla, idealmente reducir primero la fractura con cerclajes y una vez que tenemos reducida la fractura, trabajar el vástago. Eso no siempre es posible, cuando hay gran comunicación proximal debemos primero trabajar la parte distal y posteriormente adosamos, ¿no es cierto?, todos estos fragmentos a la parte proximal metafisiaria del vástago de revisión. Siempre utilizar un cerclaje profiláctico distal, en la zona distal a la fractura, y como principio de toda revisión protésica a nivel femoral debemos pasar dos diámetros diaficiarios, vale decir entre 5 y 7 centímetros distal para tener un buen anclaje. Algunos casos, esta es mi lección, fue de mis primeras revisiones grandes que hice el año 2004, en lo cual ustedes pueden ver un aflojamiento muy importante, pero a nivel femoral no solamente hay un aflojamiento, sino que este paciente abruptamente empezó con gran dolor, producto de las fracturas que ustedes ven. En ese entonces, ¿no es cierto?, hicimos un vástago no cementado largo, monobloc, y la dosamos injerto estructural en la cara lateral. Tenemos el seguimiento a la derecha con 13 años postoperatorio, en la cual pueden ver la integración del implante y también la integración de este injerto estructural en la cortical lateral. Otro caso
ya más tardío, ¿no es cierto? Una mujer de 72 años, autovalente, que desafortunadamente tuvo una caída de la escalera del autobús. Ustedes pueden ver ahí que tiene un cotilo o sea, un vástago cementado, con un cotilo tipo eh, ah, RM, perdón. Y tiene curiosamente, una gran deformidad a nivel del vástago. El vástago literalmente se dobló producto de la caída. Pueden ver la fractura en el lado derecho, y en este caso en particular se utilizó, ¿no es cierto?, un vástago modular de anclaje diaficiario, y se le agregaron también placas de injerto, producto que el macizo trocanteriano estaba absolutamente volando, y el hecho de aportar un poquito de estococio no solamente nos permitió mejorar su cantidad o calidad de hueso, sino que también solidarizar el macizo trocantérico para no tener inestabilidad posterior. Este es el resultado, ¿no es cierto? En el lado izquierdo ven el postoperatorio inmediato, el año 2007, y perdonen la radiografía del lado derecho, pero son a los 8 años de evolución, donde existe integración tanto del injerto medial como del injerto lateral, con buena integración, ¿no es cierto? Ahí está a nivel del vástago. ¿Vástagos cementados tienen alguna cabida? Sí, efectivamente, tienen cabida en fracturas periprotésicas. Su uso obviamente es menos frecuente cuando lo utilizamos básicamente en pacientes que tienen menos demanda funcional, pacientes más añosos, donde existe un stock óseo distal deficiente, cuando hemos logrado una reducción anatómica. ¿Y por qué digo esto? Porque uno de los peros o de los detractores de quienes no usan vástagos cementados es que eventualmente el cemento puede extruirse a través de los rasgos de fractura e impedir que ésta consolide. También se utiliza en fracturas tipo B3, en las cuales se asocia un aloinjerto, o sea, vale decir una aloprótesis en pacientes jóvenes. Casos de vástagos cementados. Esta es una mujer de 81 años, como pueden ver ustedes, existe una fractura que compromete la estabilidad del implante. El implante se hundió, y asociado a esto tenía también una fractura periprotésica a nivel acetabular, que se hace evidente en las imágenes de la tomografía axial, en la cual se hizo una estabilización con una placa en la zona superior. El cotilo no estaba suelto, no había cambiado posición y estaba integrado, y abajo se usó un vástago cementado largo previa reducción con asas de cerclaje de la fractura. La verdad es que a los 4 meses de evolución, si bien es un control precoz, no ha cambiado de posición ni el implante ni tampoco la fractura. ¿Qué dicen los resultados? Básicamente, en general, yo les podría decir que a nivel de las revisiones sistemáticas en fracturas tipo B2 y B3, hay una supremacía en términos de buenos resultados en los recambios versus las osteosíntesis. La osteosíntesis, en esta revisión en particular del año 2017, mostró el doble de complicaciones y de reoperaciones que la revisión. ¿Tiene alguna cabida en las fracturas B2 y B3 en la osteosíntesis? También es una revisión sistemática en fracturas tipo B2 y B3, como decía, con 14 estudios que incluyeron 5 análisis estadísticos, y la osteosíntesis mostró menor tiempo operatorio, menor transfusión, sin diferencia en términos de mortalidad. Era una cirugía ostensiblemente más económica, con igual incidencia de complicaciones. Por lo tanto, hay estudios para un lado y para otro. Sin embargo, yo les diría que la mayoría de los estudios tienden a prevalecer los mejores resultados con el uso de vástagos de revisión. Este es un estudio también hecho por el grupo del Dr. Gross, en la cual participó también el Dr. Amenábar, en la cual siguieron fracturas periprotésicas B2 y B3 tratadas con vástagos de revisión largo, en este caso el vástago modular ZMR, y ustedes pueden ver que a 74 meses promedio de seguimiento, el resultado es, en términos de sobrevida del implante a 5 y 10 años, satisfactorio. Sin embargo, si uno los compara con prótesis cirugía de revisión primaria, la sobrevida de los implantes es un poquito menores, y siempre tienden a fracasar más en los primeros 5 años que en los segundos 5 años. Otro estudio, ¿no es cierto?, en términos también de vástagos modulares no cementados. Ven ustedes que en este caso que fueron 46
fracturas periprotésicas tuvieron 2 casos de complicaciones, una subsidencia y una infección. Cuando injerto, obviamente el aporte de injerto óseo es importante, pero sobre todo en pacientes jóvenes. Esto nos permite una estabilidad mecánica intrínseca que puede en algunos casos complementar aquellos casos en que la osteosíntesis ha fallado y que tiene un defecto cortical medial importante. Estas placas sobre todo pueden usarse en la zona lateral, anterior o medial. De regla, yo por lo menos lo utilizo en la zona lateral y anterior, y ocasionalmente cuando tengo mal stock óseo medial, lo utilizo también en esa zona. Las preocupaciones, las clásicas, afortunadamente han disminuido con el tiempo, que tienen relación con el uso de cualquier tipo de aloinjerto. ¿Tiene alguna cabida la reducción y la osteosíntesis sin recambio en fracturas B2 y B3? Sí, creo que lo tiene. En pacientes muy añosos con muy bajas demandas funcionales y con múltiples comorbilidades descritos en la literatura, sobre todo pacientes que son ASA 3 hacia arriba, en los cuales podemos lograr una reducción anatómica que no tienen una conminución significativa de la zona de la fractura, o que tienen vástagos cementados ultra pulidos con mantos de cemento intacto, o con fractura del manto, pero que se logra una reacción anatómica adecuada para eventualmente hacerle una fijación cemento en cemento, son situaciones en las cuales podría tener una cabida la osteosíntesis. En vástagos no cementados de fijación metafisiaria y de fractura en la metáfisis, obviamente no es recomendable. Este es un paciente, por ejemplo, de 81 años con una baja demanda, con múltiples comorbilidades. Pueden ver ustedes ahí una fractura periprotésica alrededor de este vástago no cementado, en las cuales en el escáner pueden ver que hacia la zona proximal la superficie involucrada por la fractura es bastante reducida y el resto del implante se ve bien, con buena integración. En este caso, obviamente, se eligió, dado las circunstancias anteriormente descritas, realizarle una osteosíntesis con una placa LSP bloqueada en algunos orificios, con adición de asas de cerclajes y tornillos monocorticales en la zona proximal. Aquí ven el resultado a 5 meses postoperatorio, en la cual la fractura está consolidada y sin ningún tipo de complicación, afortunadamente. Este es un caso un poco más extremo, un paciente de 89 años con una funcionalidad también baja, con una deambulación intradomiciliaria, con una clasificación anestesiológica de ASA número 3, en la cual pueden ver que es portador de una prótesis bilateral cementada de cadera. En la cadera izquierda tuvo una caída y tiene una fractura periprotésica alrededor de un vástago Exeter, en la cual pueden ver que hay una cantidad de fragmentos de aproximadamente 3. Nosotros siempre complementamos con TAC. Pueden ver acá entonces la presencia de fragmentos. La reconstrucción tridimensional nos entrega bastante información, y en el momento de la cirugía se logra una muy buena reducción de los fragmentos y una estabilización entonces con una placa de las mismas características que el caso anterior, lográndose una buena reducción y alineamiento de la fractura y una estabilidad del vástago en forma bastante importante. El seguimiento 3 meses postoperatorio, también pueden ver que no ha cambiado de posición el vástago, no se ha hundido y la fractura se ve todavía con una reducción anatómica y en vías de consolidación. En conclusión, la fractura periprotésica es un evento catastrófico en la evolución de una prótesis primaria, es una cirugía demandante, desafortunadamente cada vez más frecuente. Hay que realizar una evaluación exhaustiva de la posibilidad de que el vástago esté aflojado. El gold standard es el recambio del componente femoral no cementado y con modularidad en este momento. Es evidente el creciente éxito que hay reportado en la osteosíntesis de fracturas B2 y B3 en casos seleccionados. El uso de aloinjertos complementarios debe evaluarse cada caso dependiendo del stock óseo y la estabilidad proximal del macizo toracantérico, y en casos más importantes, sobre todo fracturas tipo B3 con muy mal stock óseo, hay necesidad de reconstrucciones complejas, como pues probablemente las prótesis de reconstrucción tumoral o eventualmente las aloprótesis. Muchas gracias.